La competencia es un concepto básico del derecho fundamental para entender sobre todo el derecho público. Así como todos los individuos del derecho privado tenemos capacidad, los órganos públicos, la administración pública, pero también los demás órganos, los órganos judiciales y los órganos legislativos, y en general vamos a ver que hay otro tipo de órganos que no son administración, no son poder legislativo y no son poder judicial, pero que también son parte del Estado, tienen este atributo de la competencia. Y la competencia es fundamental, ya que los órganos del Estado tienen presupuestos básicos para el actuar válido. Y la Constitución establece estos límites. En su artículo séptimo, la Constitución señala que los órganos del Estado actúan válidamente bajo tres presupuestos básicos: investidura regular de los integrantes del órgano, dentro de las formalidades que la ley establece o ciñéndose a los procedimientos que la ley establece, y por último, dentro de su competencia. Y cuando habla de competencia, entonces, ¿a qué nos referimos? Es la esfera de atribuciones que tiene un órgano público para dictar normas heterónomas. Los órganos públicos equivalen en derecho público a las autoridades normativas. Esto es muy fácil de entender cuando vamos haciendo y relacionando como lo vamos haciendo a medida que avanza el programa del curso, y ya cuando lleguemos a fuentes formales del derecho ustedes van a ver clarísimo todo esto, y ahí se integra todo y se sistematiza y esquematiza. Muy bien, entonces la competencia, que tradicionalmente se define solo para efectos judiciales o procesales, es algo mucho más amplio que aquello. Esta esfera de atribuciones general que tienen los órganos del Estado les permite actuar en el mundo jurídico. Como hemos visto, en derecho privado los individuos podemos hacer todo cuanto no esté expresamente prohibido. En derecho público pasa exactamente lo contrario. Los órganos del Estado, los sujetos de derecho público, pueden actuar solo dentro del ámbito de atribuciones que la ley les establece. Vale decir, no pueden hacer nada salvo que esté expresamente permitido. Solo se establecen las actuaciones del Estado bajo reglas permisivas, bajo deberes, poderes que establezcan este ámbito de atribuciones que denominamos competencia. Y en términos estrictamente normativos de producción jurídica, lo que decimos es que la competencia es el ámbito de regulación. Vale decir, la esfera, si se me permite esta analogía, de atribuciones que le permiten al órgano público autónomo o no, centralizado o descentralizado del Estado, dictar normas jurídicas heterónomas. Por ende, perfecto. Pues bien, por ejemplo, si nosotros tenemos al Congreso Nacional, la representación de la voluntad soberana en la función legislativa. El Congreso Nacional tiene un ámbito de competencia. Decimos que entonces la competencia o ámbito de regulación del Congreso Nacional es la dictación de leyes, porque fundamentalmente se dedica, tiene otras funciones constitucionales, pero fundamentalmente cuando pensamos en el órgano Congreso Nacional, pensamos en la producción normativa y en la dictación de leyes. El ámbito de atribuciones, la esfera de regulación, la competencia, son sinónimas estas tres expresiones que he dicho, es la dictación de leyes. Asimismo, entonces, cuando hablamos de la función jurisdiccional también atiende a la competencia. Y las reglas de definición de competencia son bastante complejas, no difíciles de entender, pero complejas en materia procesal. Fundamentalmente, ¿qué significa esto? La jurisdicción es una e indivisible. En cambio, la competencia puede fraccionarse y de hecho está fraccionada, por ejemplo, territorialmente. Y el ámbito de atribuciones que cada juez o tribunal ejerce es su competencia. Van a ver en derecho procesal que hay otros elementos
delimitadores de la competencia, además del territorio, que son la materia, el fuero y la cuantía, pero eso se los voy a dejar a sus profesores de Derecho Procesal. Pues bien, ya que hemos entendido el concepto de competencia, nos podemos referir también a las consecuencias que tiene el dictar un acto administrativo o un acto público, que puede no ser administrativo, puede ser legislativo o eventualmente judicial, aunque en materia judicial hay que hacer unos matices de distinción, sin que haya competencia o infringiendo la regla de competencia. O en otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias de la infracción de la regla de competencia? Y las consecuencias de la infracción de la regla de competencia es lo que se ha denominado por la doctrina administrativa la nulidad de derecho público. Y las características de esta nulidad de derecho público, según la doctrina administrativa, que presenta fundamentalmente dos tendencias: la tendencia del profesor extinto lamentablemente, don Enrique Silva Chisma, gran administrativista, fundador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, ex profesor de su Facultad de Derecho también, señala que esta nulidad debe tener límites para su declaración. Por lo tanto, privilegiaría la doctrina Silva Chisma la seguridad jurídica por sobre la mantención cual espada de Damocles sobre el acto jurídico nulo de su potencial declaración de nulidad. Me explico porque esto lo dije en términos poco diáfanos. Para Eduardo Sotoclós, actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica, durante muchos años fue director del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Para don Eduardo Sotoclós, la nulidad de derecho público es algo tan grave que es insaneable, vale decir, no se expurga por el paso del tiempo. Pueden pasar 60 años, 100 años, 300 años y el acto puede ser declarado nulo. Porque si usted no tenía la competencia como órgano público para declarar la nulidad, no puede ese acto ser reconocido como legítimo dentro del Estado. Pues bien, para Silva Chisma, en un aspecto mucho más pragmático, que además primó en la Ley sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos, Ley 19.880, se estableció el procedimiento de invalidación. Y este es un caso que vamos a analizar en el segundo semestre, pero lo podemos anunciar desde ya. La invalidación puede ser declarada por la Administración del Estado dentro de los 2 años siguientes a la dictación del acto nulo. Y por último, ¿cómo ha resuelto la jurisprudencia de la Corte Suprema la aplicación de la nulidad de derecho público? La Corte Suprema ha dicho que la nulidad de derecho público puede ser declarada solo hasta los 10 años posteriores a la entrada en vigencia del acto nulo. Y si han pasado más de 10 años, ese acto se convalida. Pues bien, te tienen ahí posición 1, posición 2 y lo que han resuelto los tribunales de justicia. En la próxima clase vamos a analizar otro concepto básico del derecho. Y aquí me salgo de los programas tradicionales, de los manuales de introducción al derecho, porque vamos a hablar de un mega concepto y a partir de ese concepto vamos a descomponer otros. Vamos a hablar de la relación jurídica. Y a partir de la relación jurídica vamos a ir, valga la redundancia, relacionando todos los elementos básicos del derecho y me voy a detener en dos. En los derechos subjetivos, y ahí algo vamos a hablar de derechos fundamentales, y en el concepto de representación, que es un concepto tremendamente importante, que si lo entienden van a entender después todas las demás disciplinas jurídicas. No la totalidad de esas disciplinas, pero la lógica de las demás disciplinas jurídicas que ustedes van a estudiar durante el resto del desarrollo de su carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nos vemos entonces en la clase del lunes, puntualmente a las 8:30.